Frente al tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Aquí podrás sumergirte en el fascinante mundo de este juego milenario con lecciones de grandes maestros. Prepárate para mejorar tu juego y disfrutar de partidas emocionantes. Sin más preámbulos, comenzamos. Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Tomo 3. Conformación de peones. Primera parte. Configuración de peones. Capítulo 6. También en ajedrez todo es relativo. Sabemos, a través de lo que hemos visto anteriormente, cómo debemos desarrollar los peones y el orden en que estos deben ser puestos en actividad. No ignoramos que, en el desarrollo, las movidas de peón suelen ser pérdidas de tiempo y que, a la par, involucran debilidades que pueden ser fundamentales. Ya en Tren de Sutilezas tenemos el concepto de que la primera jugada de peón, por ejemplo D4, encierra, junto a un valioso propósito agresivo y de fiscalización central, la primera debilidad y el primer riesgo estratégico para quien efectúa ese avance. Pues el cuadro lateral al peón más avanzado, en ese caso E4, es una debilidad que gravitará durante gran parte de la lucha. Pero lo que no hemos aclarado aún, y lo hacemos ahora para complementar el tema anterior, es que las debilidades son siempre relativas y están supeditadas a las posibilidades que tiene el adversario para explotarlas. Ceder un hall, por ejemplo, cuando el adversario no dispone de caballos para situarlos en ese punto, tiene relativa importancia, y en cambio es grave cuando los caballos existen. Dejar aislado un peón no es agradable, pero si este peón se halla en una columna bloqueada por un peón adversario, ya no es tan grave el mal y hasta puede no tener la menor importancia. Abrir diagonales cuando el rival no posee alfiles no es habitualmente grave y en cambio suele ser fatal si aquel dispone de estas poderosas piezas. Avanzar peones del propio enroque cuando el rival no ha enrocado aún es un error, pero en cambio puede considerarse como plausible esa maniobra cuando el adversario está enrocado en el mismo sector. Perder el enroque no suele ser agradable, pero cuando se han cambiado las damas esto tiene menor importancia. Situar el rey en una diagonal abierta es grave si el adversario dispone de la dama o el alfil para actuar en la misma, pero no ofrece riesgos cuando se ha cambiado el alfil y el rival no puede explotar directamente esa situación. Y así podríamos demostrar de clara manera que en ajedrez, como en la vida, todo es relativo y que está supeditado a la situación de las demás piezas del tablero y especialmente a las del rival. ¿Esto demuestra entonces que la teoría no tiene razón de ser? ¿Que no es posible sentar principios generales? Nada de eso, ya que, como en todas las cosas, se legisla para los casos generales y no para las excepciones. Lo difícil en ajedrez es saber cuándo uno puede apartarse de las normas clásicas, cuándo puede violar los más firmes principios estratégicos. Por eso hemos sostenido siempre que el ajedrecista bisoño no debe apartarse nunca de la lógica simple hasta lograr un gran dominio del tablero y una evidente agilidad mental para el raciocinio. Solo entonces, y esto sucede cuando es ya un jugador de primera categoría, puede permitirse el atrevimiento de romper con los moldes clásicos ante el imperio de verdades más recónditas y para resolver problemas más ocultos. Nueva técnica. Despreciar la técnica. Quien más hábilmente ha logrado en su vida de ajedrecista quebrar los moldes rutinarios y demostrar la relatividad de muchos principios técnicos considerados inviolables ha sido el doctor Alejandro Alekhine. Su enorme capacidad le ha permitido jugar con la técnica porque supo captar sutilmente cuándo es posible, mejor dicho, cuando es necesario apartarse de la rutina para triunfar,
y como expresión de la verdad de nuestras afirmaciones, insertaremos algunas partidas del campeón mundial en las que realizó juegos malabares con la técnica del ajedrez. Comenzaremos con la que le ganó a Aarhus en el torneo de San Remo de 1930, cuando brilló de manera más nítida la capacidad creadora del campeón del mundo. Con las piezas blancas, Aarhus. Con las piezas negras, Alekhine. D4. Caballo F6. Caballo F3. B6. E3. Alfil B7. Caballo BD2. C5. Alfil D3. E6. C3. Alfil E7. Dama E2. Caballo D5. Buena jugada. La primera jugada que revela al gran maestro. Indudablemente, el mayor número de ajedrecistas habría jugado simplemente en roque. La rutina les habría indicado este camino hacia una posible nulidad, amparándose en el viejo axioma de que las negras no tienen derecho a pretender vencer. Sin embargo, Alekhine opta por una jugada compleja, colocando el caballo en una casilla aparentemente inocua, ya que puede ser fácilmente desalojado, pero formidable por el hecho de que su desalojo significaría permitirle ir ya hacia B4 o hacia F4. Esto último es el verdadero objetivo de la movida, impedir E4 por la réplica caballo F4. Las blancas continuaron con D por C5, B por C5, caballo F1, dama C7, impidiendo nuevamente E4, al brindarle un punto de apoyo al caballo de D5, que podría seguir hacia F4. Las blancas continuaron con caballo G3, caballo C6, alfil D2, G5, buena jugada. Un concepto revolucionario. Obsérvese cómo rompe Alekhine con todos los prejuicios teóricos, avanzando su peón G antes de completar su desarrollo, sin enrocar. El arte de realizar esas movidas inesperadas y aparentemente inferiores es el secreto de la estrategia de Alekhine. Sus avances de peones encierran el deseo de probar que no es posible ajustarse a principios poco elásticos en ajedrez y que cada posición está regida por su propia ley. Mejor dicho, que en cada partida hay un momento en que es posible ser antirrutinario por algún detalle anormal de la posición. El verdadero secreto de su superioridad consiste en su oportunidad y genial intuición para hallarlo. Sin embargo, esta jugada aparentemente desarmónica tiene un caudal de deliciosa lógica. Esta radica en la acción coincidente que realizará este peón con el alfil de B7 y en la situación de las blancas, que deben resignarse a enrocarse corto, soportando el ataque aparentemente prematuro. Las blancas continuaron con C4, caballo D B4, alfil C3, caballo por D3, jaque, dama por D3, caballo B4, buena jugada, dama E2. Si dama B1, F6, caballo por G5, alfil por G2, torre G1, alfil B7, A3, caballo C6, caballo por H7, enroque largo, caballo por F6, torre por H2 y después de torre F8, el negro está mejor. Las negras continuaron con torre G8,
A3, caballo C6, caballo D2, caballo E5, dama H5, enroque largo, enroque, F5, dama E2, H5. Obsérvese la posición de las negras. No han avanzado aún el peón D y el de rey está en E6, pero en cambio en el flanco rey su avance es impresionante. Es evidentemente este un sentido estratégico poco común, que abunda en muchas reminiscencias con el de Reti, pero con una dosis de mayor agresividad. Las blancas continuaron con caballo por H5, torre G6, buena jugada, dando paso a la otra torre. La entrega de peón de Alekhine es de una gran lógica. Las blancas continuaron con F4, G por F4, caballo por F4, torre H6, H3, torre G8, alfil por E5, dama por E5, caballo F3, dama G7, torre a D1, E5, caballo D5, torre por H3, dama D2, alfil por D5, C por D5, E4, D6, E por F3, torre por F3, torre por F3, D por E7, dama por E7, y las blancas abandonan. Si estás disfrutando de la clase y querés seguir aprendiendo junto a nosotros, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta para ayudarnos a crecer y no perderte ninguno de nuestros contenidos. La oculta lógica de Alekhine. Vimos un ejemplo magnífico del Dr. Alekhine que podría usarse para demostrar que en ajedrez no hay reglas estratégicas, que es imposible encerrar la verdad bajo los fríos moldes de principios generales y que solo la libertad absoluta de la fantasía del jugador puede llevar a la buscada solución. Sutilizando y por medio de sofismas, podría probarse esto y mucho más en ajedrez y en todos los órdenes, ya que las excepciones permiten llegar a cualquier conclusión y hacen trastabillar los más firmes postulados. Pero la verdad es que aún las más extraordinarias excepciones están animadas de una lógica profunda, a menudo oculta, disfrazada tras la maraña de la complicación, pero que no suele escapar al talento sutil, creador de hombres de la calidad de Lasker, Capablanca, Alekhine o Botvinnik, para citar a los más firmes valores del ajedrez en las últimas épocas. Parece una violación de principios para los maestros de segundo orden que han hecho de la rutina una escuela técnica, porque se oculta precisamente en la habilidad para saber cuándo puede violarse un principio técnico, cuándo hay circunstancias que debilitan una regla y cuándo la victoria exige atrevimiento. Ahí es donde radica el secreto de la verdadera diferencia de capacidad en ajedrez. En el juego que nos ocupa no hay secretos, como no los hay en el arte de conducir un ejército. Hay mayor o menor talento para saber cuándo debe seguirse un plan o abandonarlo, o iniciar una ofensiva o ceder una posición. Para hacerlo es necesario a menudo tener el instinto de la estrategia, ya que suelen ser tan sutiles las razones que permiten presentir que un punto ha ganado o perdido importancia vital en la lucha, que solo los intuitivos y no los expertos logran a veces captar el lenguaje íntimo de la posición. Pero todo tiene una razón de ser más o menos oculta y más o menos difícil de explicar. Lo complicado es efectuarlo a tientas, pero no resulta ya tan complejo explicarlo luego de consumados los hechos.
Eso sucede con las partidas de Alekhine y en muchas de sus maniobras revolucionarias, que luego se observan animadas de una lógica oculta pero profunda. Vimos esto en la partida con Ajus. Observamos de qué manera, sin completar el desarrollo, inició una maniobra en un flanco, despreciando detalles fundamentales de la estrategia, pero advertimos luego cómo, a pesar de esto, su juego no ofrecía sino aquellas debilidades que el adversario no estaba en condiciones de explotar, de lo que se desprende que no es posible ajustarse a una ortodoxia absoluta en materia estratégica, ya que las debilidades en ajedrez son relativas, pues están condicionadas a la situación accidental de cada posición, y que un punto puede ser definitivamente débil y no tener importancia si el adversario no puede explotarlo. Una partida desconcertante. Veremos ahora la extraordinaria partida que, también en el torneo de San Remo, Alekhine, con las negras, le ganó al maestro británico Yates. Fue así. Con las blancas, Yates. Con las negras, Alekhine. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, D6, caballo C3. Esta idea estratégica tuvo su auge a principios de siglo, cuando la escuela del desarrollo puro, de que Tarrasch era paladín, se hallaba en su apogeo. Ahora se prefiere C3. Las negras continuaron con alfil D7, D3, G6, caballo D5, B5, alfil B3, caballo A5, alfil G5. Con esta jugada, las blancas crean un problema difícil al negro, pero Alekhine ha provocado esta variante para demostrar que el avance de los peones antes de haberse desarrollado no es, por cierto, una locura. Lo notable en esta partida es la forma de avanzar los peones, sin provocar ataques de ninguna índole, y solo conformándose con la fiscalización de ciertos puntos del tablero, aun cuando se debiliten en apariencia otros. Las negras continuaron con F6, alfil D2, C6, caballo E3. Obsérvese ahora la posición y véanse los cambios que ha hecho en su frente de peones el campeón mundial. En las primeras 10 jugadas ha movido 7 peones distintos y ni siquiera los del futuro enroque corto han sido respetados en su posición inicial. Existe en realidad una diagonal muy débil, A2, G8, pero las negras disponen del recurso de eliminar el alfil que la fiscaliza. Las negras continuaron con caballo por B3, A por B3, caballo H6. Si a un jugador experimentado le preguntaran en este momento de qué categoría debe ser el jugador que conduce las negras, sin duda no acertaría. La posición tiene toda la fisonomía que suelen adoptar los cotejos entre rivales sin técnica. Las blancas continuaron con B4, debilitando el peón de A6, que no puede ser avanzado. El negro siguió con F5, y los avances de peones siguen. Las blancas continuaron. Dama E2, caballo F7, caballo F1. Las negras amenazan F4 y Yates no se anima a jugar E por F5 a causa de que, después de G por F5, su enroque por el flanco rey sería peligroso y por el flanco dama ya lo es, por la perspectiva del negro de romper el fuego mediante A5. Las negras continuaron con dama E7,
caballo G3, provocando el avance que cerrará la posición. Las negras continuaron con F4, caballo F1, G5, buena jugada. Alekhine continúa su plan. No trata de desarrollar sus alfiles ni preparar un eventual enroque corto. Se ha propuesto demostrar que los peones pueden moverse, a veces sin temor alguno, cuando se ve con claridad y se persigue un propósito estratégico. El blanco continuó con alfil C3, H5, buena jugada. 11 movimientos de peón en 18 jugadas. De 18 jugadas verificadas por el negro, 11 han consistido en avances de peones. Si esto no es violar todas las leyes de la rutina y los manidos conceptos sobre el desarrollo, tendríamos que aceptar que el ajedrez es solo un juego de azar y de audacia, y bien sabemos que no es así. Las blancas continuaron caballo 3 D2, alfil G4, F3, alfil E6, D4, alfil G7, dama D3, E por D4, alfil por D4, caballo E5, dama E2. Las negras están probando lo absolutamente lógico de la maniobra del planteo. Han rodeado al juego blanco de una verdadera cintura de presión y dominan la casilla débil creada en E5. Igualmente, sus tres piezas menores que tan tarde entraron en juego están mucho mejor dispuestas. El negro continuó con enroque. Como se ve, al tener los peones del enroque avanzados más allá de su tercera línea, no es una dificultad para enrocarse. Las blancas siguieron con H3. Fuerza es confesar que Yates está jugando con un miedo extraordinario, pero lo cierto es que su posición es angustiosa. No tiene ninguna buena jugada para realizar. Sí, B3 seguiría G4, con un ataque violento y difícil de neutralizar. Lo mismo si H4. Enrocarse permitiría A5. Los caballos no tienen buena posición a la vista, ya que si se juega el de dama, seguiría alfil C4. Y si C3, igualmente sería terrible alfil C4, seguido de caballo D3 jaque. El avance de los peones de Alekhine ha estado, pues, muy lejos de ser temerario. Su posición no corre el menor riesgo y, en cambio, el blanco, que ha movido los peones con la mensura sugerida por la experiencia y los cánones, está perdido. La moraleja que se desprende es por demás elocuente. Las negras continuaron con C5, alfil C3, C por B4, alfil por B4, caballo C6, buena jugada, alfil C3, alfil por C3, B por C3. El peón retrasado A de las negras, que fue la única pretensión estratégica del blanco, ha dejado de serlo y por imperio de la maniobra última se ha convertido en un formidable peón pasado que puede decidir la partida. Además, las casillas conjugadas E5 y C4 se ofrecen golosamente a las amenazas estratégicas del negro. Las negras continuaron con dama F6, E5, buena jugada. Alekhine pudo evitar esta maniobra jugando caballo E5. Ahora Yates, mediante el sacrificio de un peón, liberará un tanto su posición y se asegurará un punto fuerte en E4, pero a pesar de ello está perdido. Las negras siguieron con caballo por E5,
caballo E4, dama E7, caballo FD2, alfil C4, caballo por C4, caballo por C4, torre AD1, dama E5, dama D3, torre F5, apoyando el avance del peón D. Enroque. D5. Con esta jugada Alekhine entrega un peón, pero provoca un final ganado. Lo que sigue tiene poco interés para el tema que estamos tratando, pero ha de agradar al lector ver cómo el campeón remata los juegos y cómo provoca la transición del medio juego al final, momento en que fracasan la mayoría de los jugadores inexpertos y aún los que pretenden no serlo. Las blancas continuaron con dama por D5, jaque, buena jugada. Dama por D5, torre por D5, torre por D5, caballo F6, jaque, rey F7, caballo por D5, torre D8, caballo B4, torre D2, torre A1, A5, caballo C6, torre por C2, caballo por A5, caballo E3, torre B1, torre G2, jaque, rey H1, torre G3, caballo C6, torre por H3, jaque, rey G1, torre G3, jaque, rey H2, rey F6, caballo D4, G4, F por G4, caballo por G4, jaque, rey H1, F3, torre F1, torre H3, jaque, rey G1, F2, jaque, rey G2, torre por C3, torre H1, torre D3, caballo E2, torre D2, caballo G3, torre B2, caballo H5, jaque, rey E5, caballo G3. La partida está ganada, pero la forma de rematarla no es simple. El caballo y la torre toman el cuadro F1, impidiendo el avance. Si caballo E3, seguiría rey F3. El negro continuó con caballo H2, buena jugada. Espectacular, aun cuando simple remate de partida. La inesperada jugada del texto pone elegante punto final a la tenaz resistencia de Yates. El resto es muy fácil. Las blancas siguieron con caballo F1. Evidentemente, si rey o torre por H2, seguiría F1 dama ganando. El negro continuó caballo por F1, torre H5, jaque, rey D4, rey por F1, B4, torre H8, torre C2, torre B8, rey C3, torre B7, B3, y las blancas abandonaron. Espero que hayas disfrutado de la clase y nos dejes los comentarios y las sugerencias que quieras. Si te gustó el video, no olvides ponerle me gusta y compartirlo con aquellos que también quieran aprender este hermoso arte. Suscríbete al canal haciendo clic en la campanita, así serás notificado cuando esté lista la próxima clase. Me despido dejándote un fuerte abrazo. Hasta la próxima.